está en eso ya. Perfecto, aquí está. Dice que ya estamos en el aire. A ver si es verdad. Estamos en el aire. Ok, Buenas excelente. noches. Muy bienvenidos a nuestro programa Conversando con Humberto. Para mí es un grato placer darles la bienvenida a otra emisión más de este programa, que dicen que es mío, pero realmente no lo es, de ustedes. Y de los 15 que me siguen, pues yo tengo 15 seguidores y esos 15 pues vienen, participan. eh, yo les doy el derecho de sentirse, perdón, de sentirse propietarios porque este programa es de ellos y, y también ellos eh, me consiguen seguidores, así que muchas gracias. Los últimos dos programas en los cuales he estado solo tratando temas acerca del sábado han tenido más de 1000 views cada uno y para una persona que acostumbra a hablar solo como yo, pues es una bendición que 1000 Es una personas bendición. Así hayan es. decidido escuchar. Esta noche tenemos con nosotros al pastor Fernando de la Cruz para tratar un tema que mucha gente no comprende bien, pero del cual se habla mucho. Y mucha gente que no comprende bien el tema lo trata constantemente. Y también ha llegado este tema a ser fuente de discusiones con algunas teorías teológicas que andan por ahí también. Así que yo voy a pedirles permiso a ustedes para orar. eh, y antes de todo, quiero informar, antes de orar, el último jueves de este mes de julio vamos a tener un programa especial de declamadores y poetas. El programa anterior tuvimos con nosotros al pastor Gerardo Bautista, que es tremendo declamador, estuvo aquí con nosotros y va a volver a estar con nosotros otra vez el jueves, el último jueves de este mes de julio, porque eh, nosotros queremos que la gente escriba poesía, que la gente vuelva a la poesía nuevamente. Y además, como es el mes del padre, entonces nosotros queremos hacer lo mismo que hicimos con el mes de las madres, que tuvimos declamadores y poetas declamando poemas para las madres. Entonces es un asunto como de tratar de equilibrar la balanza, porque en cuanto al mes del padre, generalmente no nos tratan igual, no nos tratan igual. Así que, con su permiso, vamos a orar para introducir al pastor Fernando de la Cruz. Padre, muchas gracias por la bendición de estar aquí contigo. Gracias por un día más de vida. Gracias por la Gracias, bendición Señor. de encontrar a nuestros amigos en esta noche. Derrama tu Espíritu Santo, Padre, sobre el pastor Fernando de la Cruz que nos acompaña y que la exposición de tu palabra sea clara, nítida, transparente, de tal manera que todos salgamos beneficiados. Y bendice a las Amén. personas que se van a conectar hoy y a las personas que lo van a ver en diferido. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ministro, buenas noches. Buenas noches, Humberto. Dios te bendiga. Contento, feliz de poder estar contigo en este espacio y agradecer a Dios por la oportunidad. Hace semanas que estábamos planificando este encuentro y por algunas razones no había sido posible. Siempre es grato poder compartir con nuestros hermanos que en este caso te siguen a través de esta plataforma y los que también nos siguen a través de la plataforma de Hablemos Claro. Hermanos queridos, yo quisiera, Humberto, iniciar con un poema. Me voy a lanzar ahí con un poema, porque yo Adelante, veo que tú tienes un adelante. asunto ahí de gente que recita. Yo Sí, estuve yo tengo uno. por muchos años en una agrupación, así que algo tiene que salirme. Y quiero hacer este poema porque al hablar del tema de la santidad de Dios, estaremos hablando de la inmanencia de Dios, de la trascendencia de Dios. Y este poema habla del Dios infinito. El poema dice así: ¿cómo podré, siendo finito, hablar de Dios que es infinito? Si Él es todo, yo soy nada. Si Él es gloria y yo soy lodo. Él es ayer, yo soy ayer, Él es eterno. Nunca envejece, siempre es moderno. No comenzó, fin no tendrá. Es soberano y firme está. Su nombre es grande y maravilloso. No hay otro ser como Él glorioso. La luz le sirve de pedestal.
Su trono es alto y celestial. Él dice, manda y todo se hace. En un instante el mundo nace. Por todas partes brota la vida, cual brisa fresca por Dios mecida. Y es que este Dios tan maravilloso, todo lo hizo bueno y hermoso, y a sus criaturas se reveló, pues Él las hizo y las amó. Por eso doy gloria a su nombre, con mis labios que son de hombre, y con mi alma llena de fe, pues Él me oye y Él me ve. En, Este poema expresa la idea de la trascendencia divina, y cuando nosotros hablamos de este tema tan importante, del tema de la santidad de Dios, lo primero que tenemos que entender es que la santidad es algo que solo le pertenece a Dios. Podríamos definir la santidad como la trascendencia radical de Dios. Trascendencia indica que Dios es totalmente diferente a todo y a todos. De hecho, cuando en la Biblia se habla de un santuario, un término que estamos muy familiarizados por el santuario hebreo, el santuario no era más que la mediación necesaria entre el Dios santo y el hombre pecador. Antes que Dios es amor, Dios es santo, y aún Dios en su santidad es amor. Dios queda soberano en su santidad y atrae al hombre a su santidad. Dios podríamos definirlo como un amor santo que santifica al ser humano. En una ocasión, alguien hizo la pregunta, ¿qué es un santo? Y un niño dijo, yo tengo la respuesta. Un santo es un hombre hecho de pedacitos de cristales de colores y tiras de plomo que está en las grandes ventanas de la catedral y a través de los cuales pasa la luz del cielo. Los demás niños que estaban allí comenzaron a reír y el instructor les dijo lo siguiente: ¿a ustedes les parece un gran disparate lo que acaban de oír? A mí solo la primera parte. Un santo es aquel a través del cual pasa la luz del cielo. Esto también, eso está bien, que ha dicho su compañero. La luz del cielo es Jesucristo pasando a través de nuestra vida. Él es santo. Si Él vive en mí, los demás me verán vivir su vida santa. Así que esta definición de este niño, que a primera vista pareciera absurda, tiene mucha razón en lo que respecta a la santidad que el hombre recibe de parte de Dios. Ya dije y quiero insistir en esto: el ser humano no es santo, Dios es santo. Sin embargo, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16, se nos ordena, se nos invita, se nos pide que seamos santos como nuestro Padre Celestial es santo. Y mis queridos, la santidad es la característica principal de Dios. Dios tiene muchas virtudes, tiene muchas características. Sin embargo, yo quiero, a manera de acróstico, presentarles algunas cosas acerca de la santidad de Dios. Número uno, la santidad es un atributo superlativo en expresión y medida. Dios es santo. La santidad, número dos, significa que Dios está apartado de toda impureza moral. En tercer lugar, la santidad es un atributo necesario del ser de Dios. En cuarto lugar, la santidad significa trascendencia ontológica. Dios está por encima de todo y de todos, y la santidad es un atributo odiado por el pecador, porque el pecador no puede estar en la presencia del Dios santo. Hay un texto muy interesante al respecto en el capítulo 6 del libro de Isaías, que nos revela algo que pocas veces ocurre en la Biblia. Nos muestra una palabra, la palabra santo, siendo elevada a un grado máximo de importancia. Isaías capítulo 6, versículo 3 dice, y los serafines daban voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Ahora bien, como señala el teólogo R.C. Sproul, en el lenguaje bíblico, cuando se menciona algo tres veces seguidas, se eleva a un grado superlativo porque se le adjudica un énfasis de superimportancia. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir, en primer lugar, que la santidad
no es necesariamente el atributo más importante de Dios. O sea, todos los atributos de Dios tienen la misma importancia. Lo que quiere decir esto es que la santidad divina es la que muestra mejor la distinción entre el creador y la criatura. En segundo lugar, este superlativo, esta expresión de santo, 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 muestra que la santidad divina es tan majestuosa, es tan infinita, que no la puede contener el lenguaje humano. Es una santidad inefable. Podemos entonces entender que la santidad de Dios no es cualquier cosa. La santidad de Dios es el atributo por excelencia que revela la distancia que hay entre el soberano y el súbdito. La palabra hebrea para santo viene de la raíz quad, es la que está detrás de la palabra santidad y quiere decir separar, cortar o apartar. Y por esto es que en la base etimológica de la palabra entendemos que la santidad divina implica estar separado o apartado de algo. En este caso, Dios está absoluta y eternamente apartado del pecado y de toda impureza moral. Esta gloriosa perfección divina es la que lleva a los serafines en Isaías 6 a cubrir el rostro con sus alas. Dicho de otra manera, la luz de la santidad de Dios es tan intensa e inaccesible que no puede ser vista incluso por los ángeles, seres libres de pecado. Pero eso no es todo. El hecho de que estos serafines hacían en la visión que le mostró a Isaías, dice que también ellos se cubrían los pies, reconociendo que eran criaturas en la exaltada presencia de Dios. Ahora bien, cuando el pecador se encuentra con Dios, con el ser santo, ¿qué es lo que ocurre? Algunos dirán, bueno, si el hombre se encuentra con Dios, que es santo, pues queda disminuido. Pero la verdad es que cuando el hombre se encuentra con Dios, no queda disminuido, el hombre queda reducido, el hombre queda abrumado, el hombre sencillamente queda revelado tal como es un pecador. Dios es santo y el hombre es pecador. Y eso fue lo que Isaías experimentó cuando él entendió, por lo menos en parte, y dijo, ay de mí, porque soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Altísimo. La verdad es que tenemos que tener claro eso. Dios es santo y el hombre es pecador. El puritano Thomas Brooks escribió lo siguiente: la santidad de Dios y su naturaleza no son dos cosas, sino una. La santidad de Dios es su naturaleza y la naturaleza de Dios es santidad. Repito, esto no quiere decir que la santidad sea el atributo principal, el prominente de Dios, porque eso negaría la unidad o simplicidad de Dios. Más bien significa que sin este atributo, Dios no sería Dios. Ser santo, como cualquier otro de sus atributos, es algo ontológicamente necesario para Dios. Eso lo comenta el teólogo Luis Berkhoff, y él habla de que el principal significado de santidad es la trascendencia de Dios. Eso quiere decir que Dios es en absoluto sentido y en sentido ontológico relacionado con su propio ser, distinto a la creación. Y esto expresa que hay una distancia que nos separa de Dios. De ahí la frase alto y sublime, que aparece en varios pasajes como Isaías 6.1 e Isaías 57.15. Y esto nos lleva a entender que Dios está por encima de todos nosotros, siendo y existiendo en una categoría única de eternidad, inmutable, suprema e infinita majestad. Por lo tanto, Él merece la adoración de todas sus criaturas. De acuerdo con Berkhoff, esta santidad de Dios despierta en el hombre el sentido de absolutamente nada. O sea, nos hace sentir lo que somos delante de Dios, absolutamente nada. Nos damos cuenta de nuestra pequeñez, de nuestra finitud, de que somos criaturas indignas. La santidad divina incluye no solo el acto de la separación, sino que incluye la idea de pureza. No solo es pureza, sino pureza que trasciende, es una pureza trascendente, y por eso el pecador odia la santidad. El pecador no puede convivir con la santidad, y es porque la incredulidad humana no quiere vivir bajo el estándar de la pureza moral, tal como Pablo detalla en Romanos capítulo 1, 18 al 32. No quiere Pablo decir otra cosa, sino que no queremos, no podemos
vivir bajo la pureza que Dios vive porque no somos santos. Pero, como ya señalé al principio, en Primera de Pedro, capítulo 1, específicamente en el verso 16, el texto dice, sean santos porque yo soy santo. O sea, la razón por la que el hombre necesita ser santo es porque vive con un Dios santo y para poder trascender con él, el hombre necesita experimentar la santidad de Dios. Por eso quiero señalar algo muy importante. La santidad es un concepto relacional. Dios no cambia en sus propósitos, pero sí cambia al hombre. Cuando el ser santo se encuentra con el hombre pecador, lo cambia, lo transforma de su estado de impureza al estado de pureza, de su estado de impiedad al estado de santidad. Y aquí hay algo interesante, mi querido Humberto, y que nos escuchan, que nos ven, que me gustaría también que tengamos claro, y es la diferencia en dos términos, el término sacro y el término santo. Muchas veces un objeto es sagrado, es sacro. No sé si ustedes recuerdan cuando Moisés subió al monte. El Señor le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas, ¿cómo es? Es santo. Santo. Ahora, Sí. ¿era santo el lugar como lo es Dios o era sacro? De hecho, el propio árbol en el cual Dios se manifiesta a Moisés era también en ese momento sacro, porque la presencia de Dios lo hacía sacro. Ahora, una vez que termina el diálogo entre Dios y Moisés, Dios se va del lugar, la zarza vuelve a su normalidad, no continúa siendo sacro, porque reitero, quien le da el sentido al objeto de ser sacro es Dios. Lo sacro es algo intrínseco a las cosas. Cuando Dios está, el lugar participa de la santidad, pero cuando Dios se va, no se queda santo, porque la santidad, reitero, es una característica ligada solamente a Dios. Por eso, como ya mencioné, en Isaías 6 Dios aparece siendo santo, 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 e Isaías aparece como pecador. Cuando se revela la santidad, el hombre no se siente abrumado ni disminuido, como dije, sino que se siente lo que es, se siente pecador. Hay un texto más que me gustaría que veamos antes de que entremos ya al diálogo, Humberto, contigo y con nuestros hermanos que nos ven. Está en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 2. En este texto se expresa prácticamente el mismo llamado que se hace en Primera de Pedro 1:16, Levítico capítulo 19, versículo 2. La palabra del Señor dice allí, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. De hecho, esta expresión es la nota tónica de todo el libro de Levítico. En todos los capítulos de Levítico se hace resaltar la santidad. La razón por la que Dios da esta orden, él dice, sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Y hay una figura relacionada con la santidad en este texto y también en el texto de Isaías 6, que es el juicio. Cuando el pecado o el pecador se encuentra con la santidad, hay una connotación de juicio en ese momento porque el pecado y la santidad no pueden tener comunión. Sin embargo, quiero destacar que no es el propósito de Dios cuando hace juicio destruir, dañar al pecador. Lo que Dios hace cuando él se presenta como Dios santo delante del pecador es pretender transformar al pecador para que sea igual a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque la santidad en la Biblia no solo aparece en un contexto de juicio donde la santidad pretende consumir el pecado y al pecador, sino también que, como dije, la santidad describe el amor y la redención. Y para eso quiero que veamos el texto de Oseas, capítulo 11, versículo 9. Ustedes recuerdan al profeta Oseas.
un profeta que vivió una experiencia bien interesante, porque Dios le pide que haga cosas poco comunes, pero en el versículo 9 del capítulo 11, Dios dice lo siguiente: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Aquí dice claramente que Dios se decide no ejecutar su ira ni destruir a Efraín, porque la santidad de Dios también revela el amor redentor de Dios. Él es santo, sí, pero también es un Dios de amor que quiere redimir al pecador. Él, como santo, solo puede cumplir su rol y hacer honor a su pacto eterno. Él es Dios y por eso debe ser medido por la norma divina y no por la norma humana. Pero como ustedes ven en el texto, él dice: yo soy santo, el santo que está en medio de ti. Esto explica, Dios castiga la iniquidad, pero sin embargo continúa mostrando la misericordia. La santidad que no puede tolerar el pecado, que no puede tolerar la culpabilidad, también es una santidad de amor, de verdad y de fidelidad. Así que creo que hemos visto de manera general lo que es la santidad de Dios. Sin embargo, hay un tema latente allí que es la santidad que Dios nos ordena. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Y cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo puede el ser humano lograr cumplir con ese mandato, con esa santidad que Dios le da o que Dios le llama a expresar y a tener en su vida? Quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Cierta señora le decía a un pastor: ¿qué quiere decir usted cuando habla de completa santidad, de completa consagración? Para dar la respuesta, el pastor tomó una hoja blanca de papel y escribió: significa como si usted firmara esto, tal como está, y lo entregara a Dios para que Él lo llene según su voluntad. En otras palabras, ser completamente santo, completamente consagrado a Dios, significa que le entrego mi vida tal como está para que Él haga en mí su voluntad, para que Él me llene con su presencia, para que Él esté en medio de mí. Y como Él es santo, entonces yo adquiero esa característica y también soy santo delante del Señor. Pero al igual que cuando hablaba de que la presencia de Dios santifica el lugar, también debo decir que si Dios no está en tu vida, entonces perdemos el atributo, perdemos la cualidad de ser santos. Muchas gracias, Creo que ministro, por la introducción. tú me dijiste, así que podemos ahora hablar y conversar. Exactamente. Antes de avanzar, yo quiero darle la bienvenida a algunas de las personas que están aquí con nosotros. Carlos Gabriel Melo Santana, bienvenido. El pastor Ignacio de la Cruz, bienvenido, ministro. Ronnie Villamán Brito está aquí, bienvenido. Mi esposa Odette Matos está aquí. Ruth Rodríguez le manda bendiciones, ministro. ¿Cómo no? Un abrazo para mi amiga Ruth. Todo Sí, lo que tú sí. mencionaste son mis amigos: Carlos Melo, el pastor Ignacio, Villamán. Así que para todos un saludo, un abrazo y una bendición de parte de Dios. Maribel Cadet está aquí, que está de cumpleaños hoy día. Feliz cumpleaños y bienvenida. David Salcedo, Felicidades. sí, David Salcedo Vilorio también anda por aquí, bienvenido. Margarita Jiménez, bienvenida. Bernabé Lundi está aquí, muy bienvenido. ¿Cómo interactúan, pastor, el mandato de Dios de ser santos, de santo porque yo soy santo, y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿la santidad necesariamente implica impecabilidad? Son dos preguntas muy buenas, ambas. Y de hecho, la primera tiene mucho que ver con lo que yo decía de la santidad que Dios nos ordena. O sea, Él nos pide, y no solamente es en el Nuevo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento, a mí me gusta decir que siempre vuelve a la Torá, siempre vuelve al Antiguo Testamento. Y cuando Pedro llama a ser santo, está refiriendo a lo que ya Levítico, a lo que Dios había pedido al pueblo.
en Levítico, sed santos porque yo soy santo. Sin embargo, Dios es consciente de la imposibilidad humana. Dios es consciente de que como seres humanos pecadores, por naturaleza, odiamos la santidad. No podemos convivir con ella. Y ahí es donde entra la figura de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Pablo utiliza la figura de la justificación para darnos a entender que cuando Dios ve al pecador arrepentido, que ha sido perdonado, que ha aceptado a Jesús, entonces Dios no ve mi pecaminosidad, sino que Dios ve la santidad de Jesús. De hecho, hay un texto en Romanos capítulo 6, versículo 22, donde Pablo dice que cuando somos justificados, dice, ya fuiste justificados, ahora tenéis por fruto la santidad y como fin la vida eterna. A mí me encanta ese texto porque ese texto presenta el continuum de la salvación. Somos salvos en el pasado, somos salvos en el presente y somos salvos en el futuro. En el pasado, en la cruz, fuimos salvados por fe. Por eso Pablo dice, ya fuiste justificados. Ahí Dios me pone el manto de la justicia de Cristo y me libra en la cruz de la condenación del pecado. Por eso Pablo dice en Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, soy salvo en el presente. Pablo habla de la santidad. La santidad se convierte no en un atributo. En este caso, Pablo habla de la santidad como un fruto, un resultado de haber sido salvado, de haber sido justificado. Y ese es un continuo que debe darse en el presente. Día a día yo debo experimentar la santidad, porque si bien es cierto que fui justificado en la cruz y librado de la condenación del pecado, hay una frase que utiliza Martín Lutero, que él dice que el ser humano justificado, es una frase en latín, él dice que es simul justus am peccato, o sea, al mismo tiempo justo, pero pecador. Y alguien dirá, pero ¿cómo puedo yo ser al mismo tiempo justo y pecador? Bueno, soy pecador por naturaleza, pero ahora Dios me declara justo en Cristo Jesús. Y aunque soy justo, continúo siendo pecador, pero ahora tengo un fruto que es la santidad que se verifica en el amor, en la relación con Dios. Yo decía que la santidad es un atributo relacional. Yo necesito relacionarme con el Dios Santo para poder experimentar la santidad, pero eso yo no lo hago por obras, eso yo no lo hago para ganar la salvación o para llegar a ser santo. Ese es el resultado, primero, de haber sido justificado en la cruz por fe y segundo, de vivir una vida de relación en amor en Cristo Jesús. Y el resultado final es escatológico, está en el futuro, dice Pablo, y tenéis por fin la vida eterna, la glorificación. En el momento que Cristo viene por segunda vez, finalmente somos limpiados del pecado, esta vez no solo de la condenación en la cruz, esta vez no solo del poder del pecado en el día a día, sino de la presencia del pecado para siempre, y entramos en la esfera de la santidad eterna. Así que la justificación es el medio que Dios utiliza para cubrirnos con el manto de la santidad de Jesús. Y sí, nosotros, aunque fuimos santificados, en ese momento necesitamos una relación diaria con Él para permanecer santos. Mientras estoy en Jesús, permanezco santo. Cuando me alejo de Jesús, la santidad se aleja de mí. No sé si respondí las dos preguntas allí. Sí, sí, está bien, perfectamente. Muchísimas gracias. Hay otro asunto también. Dejar de comer carne, ¿es santificación? Esa pregunta es interesante. Mira, una vez, voy a empezar contándoles una anécdota. Mientras estuve como pastor en Centroamérica, en El Salvador, una hermana muy querida de mi iglesia, yo soy de la iglesia de Génesis, ahí yo me bauticé, ahí crecí, ahí me formé. Y la hermana Mercedes Pontiel, una mujer de Dios, ya tiene más de 80 años, una mujer fiel por muchos años, que había pasado por muchos días, me llama desesperada y me dice, Fernando, yo me siento mal, me llamó llorando. Y yo le dije, Mecho, ¿qué te pasa? Me dice, no, mira, es que el sábado estuvo alguien predicando y dentro de la prédica él decía que el que come carne no es santo, o sea, no se va a salvar. Y además dijo que el que come carne, Dios no le responde las oraciones. Y yo estoy aquí pensando, ¿quién me ha respondido a mí las oraciones durante todos estos años? O sea, será el diablo que me ha respondido, me decía, ya desesperada. Y muchas veces nosotros asociamos la santidad con nuestra conducta.
Y como ya vimos, la santidad no es algo que depende de lo que yo hago o de lo que yo dejo de hacer. La santidad es algo que es inherente a Dios. O sea, yo no soy santo porque coma carne o porque no coma carne. Yo no soy santo porque guardo el sábado o no guardo el sábado. Yo soy santo porque entro en una relación de comunión, de relación, de perdón, de restauración con el Dios santo. Y la santidad de Dios obviamente se va a revelar en mi conducta, porque como dije, yo le estoy firmando a Dios un papel en blanco para que en mi vida se haga su voluntad y no la mía. Por eso insisto en que la santidad divina es además un sinónimo de misericordia. El plan de Dios con la santidad es atraer al hombre a su esfera para poder transformarlo. O sea, Dios no renuncia a su soberanía. Él lo que hace es que se conecta con el hombre, se conecta con su pueblo, lo atrae a su esfera y una vez en su esfera le dice, mira, sé santo porque yo, Jehová el Señor, soy santo. Hay una idea, Humberto, de eso en el libro de Isaías. Quiero leer este texto, Isaías 57, versículo 15. Isaías capítulo 57, versículo 15. Allí el Señor dice lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Como tú puedes notar, Dios está en una esfera totalmente diferente a la humanidad, totalmente separada de la humanidad. Pero Él dice, yo que soy el santo, que habito en la santidad, que habito en la altura, pero también, dice Él, habito con el quebrantado y humilde de corazón, de espíritu, para hacerlo vivir, para restaurar. De manera que no es la carne, no es la carne que me como, me dejo de comer, no es la conducta que yo tengo o no, es Dios en mí lo que realmente me puede hacer santo. Bien, pueden escribir sus preguntas a los amigos que están aquí con nosotros. Está por aquí Fausto Silverio, está por aquí Norma Montero, está por aquí Melania Comas también, que se han sumado a los que están participando en este programa. Tenía una pregunta ahora mismo en la cabeza ahí y por estar saludando se me fue, se me fue la Eso pasa, pregunta. eso pasa. Sí, sí, no, y más con la edad que yo tengo. El asunto es lo siguiente. El joven rico, guardaba todos los mandamientos. La palabra santo significa apartado, pero la palabra fariseo también significa apartado. O sea, están apartados. ¿Cuál es la santidad correcta? El joven rico guardaba todos los mandamientos y Jesucristo se entristeció cuando se fue. El joven rico porque estaba pegado a otras cosas. Los fariseos también eran santos, estaban apartados, pero Pablo en Filipenses capítulo 3, del 3 en adelante, dice que todas las cosas que él tenía cuando era fariseo, pues la tenía por pérdida con tal de ganar a Cristo. ¿Qué lección sacamos nosotros del apartado de los fariseos, del apartado del joven rico o de Pablo que se apartó de los apartados para poder encontrar a Cristo? Mira, como decía, en el tema tanto de los fariseos como del joven rico y de Pablo, antes de que él hiciese esta resolución, hay una constante, y es el hecho de querer sustituir el método de Dios por el método humano, sustituir el camino que Dios ha establecido por el camino que el hombre pretende construir para llegar a Dios. Y desde el principio, desde tiempos antiguos, el hombre ha querido sustituir el plan de Dios por el plan del hombre para supuestamente llegar a ser como Dios. Y esa pretensión es diabólica. Satanás tenía esa misma idea. Subiré a las alturas y me sentaré en el lado norte, en el monte santo, y seré semejante al El Altísimo. Altísimo. Y nota que Lucifer, que aspiraba a eso, precisamente obtuvo lo contrario, porque la santidad no se logra por una aspiración personal, no se logra por lo que yo quiero ser o quiero hacer, sino por lo que Dios hace en mí. El fariseísmo radical
pervirtió la enseñanza de Dios de la obediencia, mientras que la obediencia debía ser un resultado de haber entrado en comunión con Dios. Ellos ahora querían poner la obediencia como un medio para la comunión. Y por eso el rechazo de Cristo a las enseñanzas farisaicas que habían pervertido el propósito divino. En el caso de este muchacho, que se crió como judío, que tenía un alto concepto de la religión, pero que no tenía una relación con Dios, sino que dependía de los bienes de este mundo para su propia satisfacción. Cuando Jesús le presenta la demanda, ok, perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme, ya tesoro en el cielo. Él se va triste porque su obediencia a los mandamientos era resultado de una costumbre, era resultado de haber nacido judío, no era resultado de haber experimentado al Dios del cielo. Hay un pensamiento de Elena White en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en la página 477, que creo que encaja muy bien aquí, donde ella dice lo siguiente: la santidad no es obra de un momento, una hora o un día, sino de toda la vida. No se la consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo Jesús. Esa es la clave. La clave no es un día y de repente usted puede, pero pastor, el sábado, sí. La clave no es el sábado, en el sentido de que tú entras en el sábado, que Dios lo apartó, lo santificó y lo separó para que fuese observado, y debemos observarlo, pero no es la observancia del sábado lo que nos da santidad. Es el Dios del sábado, que es santo, lo que nos da santidad. Amén. ¿La santidad es un logro personal? Definitivamente que no. Definitivamente que no. Como dije, la santidad es un fruto. Pablo lo dice claro, Romanos 6:22, ya que habéis sido justificados, tenéis como fruto la santidad. Si es un fruto, obviamente implica que estamos conectados a una fuente. La fuente es Jesús, la fuente es Dios, Él es la fuente de la santidad. Cuando me conecto con Él, el resultado de estar conectado es que entonces la santidad se me atribuye. Y ahí está el tema de la justicia de Cristo, que se me imputa, se me da y se me imparte. Se me imputa en el momento para declararme justificado, pero se me imparte en el día a día en la comunión con Él. Pido excusa por el pipipi que se oye. Eh, esta es una oficina compartida. Bien, entonces, quiero dar la bienvenida a algunas personas que han llegado también. Permiso, pastor. Le doy Adelante. la bienvenida a Norma Van del Villamán, que se acaba de integrar, ya que Mejía también llegó. Mi hermana Esther López, desde Vigo, en España, está con nosotros en esta noche. Amalfi Sánchez está viendo el video. Muy bienvenida. Buenas noches, bendiciones. ¿La santidad podría ser un estilo de vida? Pregunta Esther desde España. Una manera de plantearse la vida. ¿Cómo lo matizamos en el marco de la salvación por fe y no por obras? Pregunta Esther desde España. Así que Excelente voy a repartir pregunta. la pregunta. ¿La santidad podría ser un estilo de vida? ¿Una manera de plantearse la vida? ¿Cómo lo matizamos en el marco de la salvación por fe y no por obras? Sí, esa pregunta está excelente porque de hecho, Esther, Humberto y todos los demás que están con nosotros, la meta de Dios es que la santidad se vuelva un estilo de vida. Esa es la meta. Que yo pueda llegar a estar tan conectado con Él que cuando yo actúe, cuando yo viva la vida, Cristo la vive en mí. Es lo que Pablo expresa cuando él dice en Gálatas 2:20, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, ahí está la respuesta a la otra parte de la justificación por la fe. Lo que vivo en la carne, dice, lo vivo por fe. O sea, Pablo está consciente de que lo que ha ocurrido en su vida, la transformación que él ha obtenido, es un resultado. O sea, no es algo que él logró, no es algo que él ganó. Es un resultado de haber sido salvado, de haber sido limpiado, de haberse conectado con el santo. Ahora la vida de Pablo respira santidad, se convierte, que es la meta, repito, en un estilo de vida la santidad, pero esa santidad se verifica por fe, no por lo que yo hago, sino por en quien creo. Y entonces esa fe hace que yo obedezca, que yo haga, que yo viva la vida que el santo quiere que yo viva. Recuerden, Dios es santo, y lo voy a repetir por lo que se han conectado un poquito después que hablamos de esta parte.
Dios es santo, a Él le pertenece la santidad, es exclusiva de Él, el ser humano es pecador, pero cuando entramos en la esfera de Dios, entonces la santidad nos cubre, nos alcanza, y esa santidad, un aspecto que no he mencionado, es aquella gloria, Humberto y queridos hermanos, que Dios le mostró a Moisés en el monte. Cuando Dios pasa delante de Moisés, la declaración que Dios hace inicialmente es: Jehová, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia y bondad. Esa misericordia, que bien podemos traducir esa palabra también como amor, ese amor es santidad. Recuerden lo que dije al principio: Dios es santo, pero también Dios es amor. Es un amor santo que transforma al pecador. Amén. Hay un texto que está en Fe y Obras, página 16. Elena G. de White escribe. Y es importante porque nosotros podemos llegar a creer que la santidad es un mérito propio, algo que conseguimos, la impecabilidad. Nosotros nos esforzamos, vencimos aquí, vencimos allá, y entonces, como dijo un teólogo adventista de los años 30, entonces vamos venciendo y entonces estamos listos para la traslación. Dice Elena G. de White, no hay un punto que precise ser considerado con más fervor, repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos, que la imposibilidad de que el hombre caído haga mérito alguno por sus propias obras, por buenas que éstas sean, la salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. Amén, así es. No hay Así manera es. de que yo pueda, por méritos propios, alcanzar la salvación. Todo el que cruce la puerta de la Canaán celestial va a estar cubriendo con el manto de la justicia de Cristo, porque nuestras obras no son suficientes. Hay otro texto, pastor, que me gustaría eh, decir que está en Testimonio para los Ministros, página 456. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. El hombre no se puede salvar a sí mismo, no puede hacerse santo por sí mismo, aunque en la India hay mucha gente que se llaman santos, hindúes, ascetas, que casi no comen, que viven encaramados en algo y cosas así, pero eso no provoca la santidad que proviene, como usted dice, de la relación constante, continua con Dios. Así es. Yo quiero, Humberto, volver al asunto del llamado que Dios nos hace, que hace a la humanidad, que hace al hombre para ser santo. De hecho, no solamente un llamado, es un mandamiento: sed santos porque yo soy santo. O sea, Dios llama. Y cuando Dios llama, obviamente es el deber del ser humano pecador responder y volverse a Él. Dios, como ya dijimos acá, es absolutamente santo. En su presencia no puede existir ningún pecado, ninguna forma de contaminación. Así que nosotros también estamos llamados por Él a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ojo, este mandamiento no está basado en lo que yo soy, está basado en lo que Dios es. Este Amén. mandamiento de ser santo está basado en el carácter de Dios. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen, con la idea de que Dios debe, de que el hombre debe imitar el carácter de Dios. Y el propósito de la justificación por la fe, el propósito del evangelio es restaurar la imagen divina en el hombre, que pueda ser santo como su creador lo es. Por lo tanto, sí, la santidad debe abarcar mi conducta. Todo lo que yo hago debe ser santificado. El aspecto civil de mi vida, el aspecto religioso, el aspecto personal, el público, todas mis relaciones humanas deben reflejar la santidad de Dios. Y para lograrlo, como ya señalamos anteriormente, yo debo entregarle a Dios toda mi voluntad. Si quiero alcanzar la santidad, desde ahora debo comenzar a imitar el carácter de Dios. Cuando Dios dice sed santos, es un imperativo. Se está dado en el imperativo. La santidad de Dios es el motivo para la santidad del hombre. Sed santo porque yo soy santo. El mandamiento que Dios da muestra que su propósito es que aquellos a quienes Él llama tengan una relación única con Él, que sean exclusivos de Él, que sean apartados de la contaminación del mundo
y participen de esa relación no compartida con nadie más que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. De hecho, Dios ha decidido que la santidad llegue a ser la condición moral del hombre. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, en un texto que a todos nos encanta: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hay otro pensamiento, Humberto, de Elena White, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 450, que dice: si permanecemos en Cristo, si el amor de Dios habita en el corazón, nuestros sentimientos, pensamientos y acciones estarán de acuerdo con la voluntad de Dios. El corazón santificado está en armonía con los preceptos de su ley. Reitero, Dios quiere que seamos santos por una razón, porque Él es santo. Amén. Le doy la bienvenida a Loweski Herrera Alcántara, muy bienvenido, Loweski. Al pastor Roberto García, que está por aquí. Al pastor Elías Santana, también está por aquí. Dice el pastor Roberto García: los santos que están en Galacia son los mismos Gálatas insensatos a que Pablo se refiere con el problema de los judaizantes. Esto tiene mucho que ver, creo que, con la justificación por la fe. Los santos, los Gálatas insensatos, estaban cubiertos con el manto de la justicia de Cristo. Bien, también quiero darle la bienvenida, ya le había dicho, al pastor Roberto García, Elías Santana, a ver, Ana Luisa Martínez, que está enferma, pero está aquí con nosotros en esta noche. Y dice Esther López que ha conocido personas que afirmaban haber dejado de pecar. La impecabilidad en este estado nuestro es alcanzable. Ese es un tema muy interesante porque, como bien decía el pastor García, esos Gálatas que insensatos eran los mismos llamados santos. Y tú me decías en off que también esos corintos inmorales, que cometían faltas inmorales, que Pablo incluso llega en un momento a decir, tales que ni siquiera entre los que no son se mencionan, tanto que uno tiene la mujer de su propio padre, pero después Pablo le escribe a los santos que están en Corinto. Es importante que entendamos eso, porque se habla mucho ahora de esa impecabilidad que de hecho muchos plantean que debemos obtener antes de que Cristo venga. Sin embargo, la Biblia es bien clara cuando señala que solo podemos vivir sin pecado cuando estamos en Cristo Jesús. Cristo viene pronto, hermanos. Él quiere, de hecho, borrar el pecado del mundo. Y es nuestro deber, nosotros que somos cristianos y conocemos el Evangelio, buscar la santidad. Sin embargo, esa santidad le pertenece únicamente a Dios y solo podemos obtenerla, reitero, cuando estamos en comunión con Él. Hay un pensamiento de Garristegui que dice: el santo no nace, se hace, y ello requiere esfuerzo y sacrificio y dolor, dadas las malas inclinaciones del hombre. También cuesta trabajo lograr una fortuna y, sin embargo, con qué gusto lo haces a pesar de tratarse de bienes efímeros y pasajeros. Dios espera que nosotros tomemos la decisión, que sintamos la necesidad de cambiar, de alcanzar la santidad, de vivir a imagen y carácter de Dios, y Él nos promete darnos su santidad. Él promete regalarnos su santidad. Por lo tanto, la impecabilidad que tanto cacareamos últimamente solo es posible cuando estamos conectados con Cristo Jesús. Si usted se mantiene conectado con Cristo Jesús de manera ininterrumpida, entonces yo creo que sí, que puede vivir sin pecado, puede ser santo en su esfera, pero si usted se desconecta con Cristo en ese mismo instante, ya pecó. Exactamente. Bien, ¿alguna pregunta más? Ya las mías se agotaron, mis preguntas se agotaron. Algunos de los que están aquí presentes, de nuestros, no sé si decirle no sé ya qué término se utiliza en esta, porque no son radio oyentes, no Son son televidentes, ciberoyentes, ciberoyentes. ciberparticipantes. Sí, ¿Tiene alguna pregunta ciberparticipantes. que hacer?
Bien, entonces, como no tenemos más preguntas, no le vamos a quitar más tiempo al pastor Fernando de la Cruz. Yo estoy muy agradecido de que usted haya venido, haya participado con nosotros. Quiero anunciar que para este jueves a las 10 de la noche, continuando con nuestro tema de acerca del sábado en la escritura y en la historia, vamos a tratar el tema, ¿quién tiene autoridad para cambiar los mandamientos? Ese es el tema que vamos a tener. Esa es una buena pregunta. ¿Quién tiene autoridad para cambiar los mandamientos? Yo me la hago a mí mismo y me sonrío, porque ¿quién? Pero ni modo, hay que tratar ese tema porque también este programa lo ven algunos amigos míos que no son miembros de la iglesia. Y entonces hay que poner todas las cosas en orden. Pastor, si fuera usted tan amable, Dorcas Nid de Vargas acaba de, de conectarse cuando ya estamos de salida. Pastor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si es tan amable y nos despide en oración. ¿No? Gracias a ti, Humberto, y gracias a todos nuestros ciber oyentes que se han conectado en este espacio. Muy agradecido. Espero poder estar en otra ocasión contigo. Y quiero, antes de orar, terminar diciendo lo siguiente. Aunque la santidad es la diferencia radical de Dios, no es pasiva, sino que entra en contacto con el hombre y lo transforma a esa diversidad dinámica que transforma todo. Finalmente, Dios va a invadir el cosmos. Y cuando Dios invada el cosmos, todo santo. La diversidad de Dios es una diversidad que lo transforma todo o lo destruye todo. Por eso, cuando Él venga en gloria, unos serán transformados para vida eterna y otros son destruidos con su santidad, con la gloria de su venida. No olvide eso. Hoy es el día para que usted decida aceptar la bendición de Dios, aceptar esa santidad de Dios que no es pasiva, que quiere entrar en contacto contigo, que quiere transformarte a esa diversidad para que cuando Él invada el cosmos y todo sea santo, tú y yo también seamos santos como Él lo es. Oremos. Padre bendito, muchas gracias por tu amor, por tu santidad que se refleja en ese amor, en esa misericordia para con la humanidad. Somos pecadores y sin embargo queremos rogarte que nos cubras con tu manto de justicia, con tu manto de santidad, que pongas en nosotros el deseo, el anhelo de ser santos, porque tú eres santo y solo entrando a la esfera de la santidad podemos tener comunión contigo. La santidad no es nuestra, no tenemos méritos, pero Señor, Cristo Jesús murió para que podamos ser aceptos delante de ti, para que por medio de Él podamos entrar en tu esfera, en esa esfera que desde el principio tú has abierto, buscando al hombre en el Edén, buscando al hombre cada día y descendiendo para estar con el humilde de corazón. Danos un corazón humilde, alejado del orgullo, de la vanidad, de la suficiencia propia, un corazón como el tuyo, que busca la paz, que busca la santidad, sin la cual nadie te verá. Danos tu gracia, continúa bendiciendo a mi amigo Humberto, este espacio que siga siendo una bendición para todos los que nos conectamos, participamos de él, y que Señor, cuando tu santidad invada el cosmos y todo sea santo, que nosotros seamos hallados santos delante de ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a todos ustedes que se conectaron en esta noche. Dios les bendiga. Bendiciones.